Hola, un saludo a todos los que nos están mirando ahora mismo. Bueno, les doy la bienvenida a Cuadrando la Caja en una emisión que no tiene a su titular habitual, hoy Marlene Pérez, y estamos, por supuesto, tratando de ocupar, ojalá que dignamente, su espacio. Soy Arlene Rodríguez de Heribet, les doy la bienvenida a ustedes. Hoy vamos a hablar sobre globalización y desarrollo, el evento que, ideado por Fidel, a finales de los años 90, concretamente tuvo lugar la primera edición en 1999 y fue como un preludio de los debates y los análisis que nos debíamos en torno a los problemas del desarrollo cuando ya entrábamos en el siglo XXI. Vamos a poner este tema sobre la mesa a propósito de que acaba de terminar un evento, ya ustedes tuvieron acceso a qué eran los propósitos que se planteaba. Hoy vamos a hablar de qué resultados pudo haber tenido para nosotros, para Cuba, para la visión de la economía cubana y, por supuesto, la visión sobre la economía en el resto del mundo. Enseguida que hagamos la pausa, les presento a nuestros invitados de hoy. Acompáñenos. Y para abordar el tema de lo que ha sido el evento de globalización y desarrollo, tenemos con nosotros al héroe de la República de Cuba, economista de oro y además, bueno, vicepresidente de la Asociación de Economistas de Cuba y como tal, el evento, la organización que organiza desde 1999 estos eventos, Ramón Labañino Salazar. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Y una persona, bueno, Ramón ya lleva más tiempo detrás de esta mesa que yo, como lo es también el doctor en ciencia José Luis Rodríguez, investigador titular, fue ministro de Economía de nuestro país en los años más difíciles del periodo especial y es también el asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, el CIEN, y es además presidente de la Asociación de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. Gracias a los dos por aceptar la invitación. ¿Listos para el debate? Bueno, si lo hubiera. Vamos a recordar un momento muy especial de uno de aquellos eventos sobre globalización y problemas del desarrollo que tuvieron lugar en La Habana, presididos, encabezados por nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Adelante. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países del tercer mundo, compitiendo con la tecnología, compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados. ¿Qué pasará con nuestros países? La globalización de las diferencias, de las injusticias sociales, la globalización de la miseria. Pero este mundo es el que tenemos, con el cual debemos comerciar, intercambiar nuestro producto, en el cual tenemos que sobrevivir. Y por eso debemos adaptarnos a ese mundo y adoptar aquellas medidas que consideramos indispensables adaptar. Y quizás sobra decirlo, pero lo quiero decir. Este es un espacio, este es un Cuadrando la Caja que queremos dedicar especialmente a Fidel. No solo porque fue la inspiración y el creador de aquellos eventos, sino porque en estos días es muy sensible su recuerdo, en el 7º aniversario de su desaparición física, aunque no de su desaparición en su pensamiento. Mucha gente comentó en el evento de globalización ahora, el 14 evento, que Fidel estaba todo el tiempo, lo sentían presente ahí. José Luis Rodríguez, quien estuvo desde los orígenes de estos eventos, ¿en qué medida todos aquellos pronósticos que Fidel dijo, como resumiendo lo que habían analizado y estudiado economistas y cientistas sociales, qué de aquello se ha cumplido? ¿Qué de aquello estamos viendo en este mundo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a estar aquí en este programa dedicado a los eventos de globalización. Cuando estos eventos comienzan, en 1999, ya estaba produciéndose una transformación muy profunda en la forma en que operaba el monopolio del sistema imperialista en el mundo.
porque entra una etapa en la cual las tecnologías de la información y la comunicación van a crear condiciones para una aceleración de la gestión económica en el capitalismo, donde prácticamente por la vía de las computadoras, de las bases de datos, se comienza a gestionar el sistema en busca de mayores ganancias siempre, teniendo que hacer también determinadas maniobras para, digamos, extraer más plusvalía a la fuerza de trabajo frente a la crisis. Se crea esa situación y eso permitiría algo que vamos a mencionar posteriormente, que es la financiarización de las relaciones económicas internacionales. Es decir, comienza todo un proceso donde cada vez más se aleja la inversión de capital en la esfera productiva, en la esfera de la economía real, y se va a, digamos, la especulación bursátil apoyado en el trabajo de las computadoras, en modelos económico-matemáticos, para buscar una forma de enriquecimiento más rápida, pero por otro lado que no tiene que ver con la propia naturaleza de la producción de bienes y servicios. Ese es un momento, por lo tanto, distinto. Es un momento en el cual, cuando se inicia este proceso en 1999, está entrando en escena una nueva ola de progresismo en América Latina, cosa que tiene mucha importancia. Se vería, bueno, con Chávez ya... llegaba Chávez al poder. El acceso de Chávez al poder. Y después vendrían otros procesos iguales. Que aún no era el Chávez que conocimos luego, es decir, todavía era más una esperanza que una certeza, como claro, se ha dicho. Claro. Vendrían otros procesos, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil. Es decir, hay un proceso de avance de la izquierda en América Latina que elevaría el nivel de confrontación con esos intereses del capital y con esas maniobras especulativas que se comienzan a acelerar o se aceleran en esta etapa. Pero junto con esto se hace transparente también un proceso que ya desde los años 90 empieza a manifestarse, que es la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. No solo por estos procesos que acabo de mencionar en América Latina, procesos políticos, que también llegan a confrontaciones económicas importantes, sino porque hay un proceso, digamos, esencial, y es que se sigue manifestando, ya venía un proceso de años anteriores, desde los años 60, una caída en la tasa de ganancias en el mundo capitalista, tanto en el mundo en su conjunto como en Estados Unidos en particular, que es la potencia hegemónica en esa etapa también. Y Estados Unidos, por lo tanto, empieza primero por la vía de la financiarización, después por la vía de tratar de imponer determinados procesos, sobre todo para abarcar el dominio de materias primas, petróleo entre ellos, y lo hace por la fuerza. Ahí está la guerra de Irak, está la guerra de Afganistán, está el proceso de lucha que se va a dar todavía entre los años 70 y 80 en el cono surafricano, con la lucha por la independencia de Angola, Namibia, Sudáfrica, que va a poner de manifiesto cómo el imperio, ante una caída de sus tasas de rentabilidad, de sus ganancias monopólicas, está dispuesto a hacer lo que sea, incluyendo la guerra. Casi siempre la guerra. Casi siempre la guerra. Y eso lamentablemente se sigue manifestando hoy día. Si nosotros vamos al fondo, y podemos comentar algo después, del conflicto ucraniano o de la reciente lucha que se está librando en la zona de Palestina, vamos a ver la confrontación también entre intereses globales en este sentido. Ahora, hay un punto que a mucha gente le llamó mucho la atención. ¿Por qué la globalización? En aquel momento es un término que había surgido en escuelas americanas, ¿no? Para quitarle un poco o para naturalizar lo que estaba ocurriendo. Un poco, esto tiene que ocurrir porque nos acercamos con el desarrollo de las comunicaciones. Ramón Labañino en esa época era un preso del imperio, un prisionero del imperio. ¿Cómo te llegaban a ti estas cosas? ¿Te nutría? Bueno, yo recuerdo que se te mandaba incluso los documentos para estar al tanto. ¿Cómo ustedes veían, cómo recibían? Tú como economista, como joven cubano, como héroe que estaba prisionero después de una pelea dura, ¿cómo veían estos eventos? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el honor de estar en este programa especial. El honor es nuestro. En homenaje a nuestro querido comandante y estar con personalidades como José Luis. Bueno, mira, nosotros primero lo vimos en carne propia,
porque nosotros vivimos dentro de Estados Unidos por muchos años antes de caer preso. Y yo siempre como economista tuve la inquietud, incluso el interés de conocer más de la economía norteamericana, cómo se desarrollaba. Y todo este proceso de globalización, si bien fue a los principios de los 90, cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de Estados Unidos, lo veíamos creciendo y cómo se manipulaba a las masas en ese sentido, que esto era lo mejor, que esto es lo que iba a pasar. Y ya dentro de la prisión, pues por supuesto, mucha información que recibimos a través de la embajada, de los compañeros nuestros, de la ANEC mismo, que nos mandaba muchos documentos económicos y nos nutríamos de esa información, más la lectura que hacíamos diaria de Wall Street Journal, de New York Times, de Washington Post, que nos permitía ver cómo estaba la economía, incluso la bolsa de valores, tal como dice José Luis, ¿no? El capital ficticio, cómo iba creciendo. Pero de repente tú veías que en Cuba socialista, revolucionaria, resistente, que sobrevivió incluso un periodo especial con la caída del socialismo, había neoliberales, keynesianos, todas las tendencias políticas. ¿Qué pensaban ustedes? Había gente que criticó mucho eso. De hecho, yo recuerdo el primer evento que le cayeron casi al cuello a los neoliberales presentes. Y pues, sí, casi se van a los... No, mira, realmente la idea del comandante es genial, o sea, desde la ciencia, desde el pensamiento incluso crítico entre contrarios, o extrema derecha o centro y extrema izquierda, el Banco Mundial, cómo discutir con respeto, con altura, con cultura económica, aspectos tan cruciales para la humanidad en ese momento y cómo lograr consensos en esa... Y es un mensaje que también nos manda nuestro presidente en estos momentos, es la ciencia, es el respeto, no es algo que se impone en las políticas de Estado. Las políticas de Estado no pueden ser impuestas a las masas porque sí, sino a través de un proceso de concientización. Y así lo veíamos, o sea, cuando yo veía los debates decía, esto es una escuela que el comandante nos está dando a todos nosotros, de cómo tenemos que seguir avanzando hacia el progreso, dentro del mundo que nos tocó vivir. No está globalizado, y bien como dice el comandante, lo que se ha globalizado es las desigualdades sociales, la concentración de las riquezas en manos los problemas de desequilibrios macroeconómicos, hasta la misma inflación, los problemas, las cadenas de valor, los precios, etcétera, ¿no? Y este proceso el comandante lo veía desde ese momento. Ahora, a mí me gustaría, antes de que se me termine este segmento, José Luis, globalización y desarrollo. Son dos términos. ¿Por qué? ¿Por qué lo nombraron así? ¿Qué hay detrás de estos términos? Bueno, hay una relación contradictoria, porque la globalización se produce a partir del desarrollo de un capitalismo que por la vía de precisamente la automatización de la información, el manejo de los datos, que permite especulaciones a una velocidad no vista hasta entonces, todo esto contrasta con cómo llegar a un punto de desarrollo de los países subdesarrollados, cómo pueden llegar al desarrollo en medio de este proceso de globalización. Se trata en ese sentido, o se trató de vender en ese sentido la idea de que no, que ese proceso al englobar a todos nos iba a beneficiar a todos, un poco resumiendo muy simplemente la cosa. Y muy rápidamente se pudo ver que aquello no tenía esa base ni cosa que se parezca. Se globalizó, por ejemplo, el endeudamiento de los países, es decir, la deuda creció extraordinariamente durante los años, vamos a decir, en los últimos 25, 30 años, ha habido un disparo de la deuda. Ha habido un proceso de incluso desindustrialización en el tercer mundo, es decir, se han otra vez primarizado economías que habían avanzado, caso de Brasil, caso de otros países de la propia América Latina, que habían avanzado en un proceso de industrialización, que es más valor agregado, es más desarrollo. Bueno, pues ha habido un proceso a partir de los intereses globalizadores de que produzcan más soya, o que produzcan más trigo, o que produzcan materia prima, y no que escalen a producciones más complejas. Efectivamente, las tecnologías se globalizaron, pero no se transfirieron. Son dos cosas distintas. Claro. Usted puede trabajar con una alta tecnología, pero no sabe cómo llegar a ella, o cómo se produjo ese proceso para poderse apropiar de esos resultados. Y eso es lo que sucedió con la globalización. Exacto. Se automatizó la explotación, pudiéramos decir. Bueno, el capitalismo llegó al sumum de su desarrollo. Yo recuerdo que Fidel hablaba mucho, insistía mucho que cada día se gastaba más en publicidad, se invertía más en publicidad que en cualquier otra cosa. Al nivel de las armas,
o de las drogas, que son otros fenómenos que trajo la globalización neoliberal. El primer día de la 14ª edición que acaba de transcurrir en La Habana de Globalización y Desarrollo, hubo 2 conferencias magistrales. José Luis Rodríguez pronunció una que me han comentado excelente, no pude acceder a ella, y bueno, sí he visto en las redes sociales la de Julio Gambina. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. El debate aquí en Globalización y Problemas del Desarrollo contiene el debate liberal a ultranza, contiene el debate neodesarrollista keynesiano en sus distintas variantes de reforma al capitalismo, y también el debate que existe en el campo amplio del marxismo, de la política, de la posibilidad de transformar e ir más allá del capitalismo. Y claro, esto lo menciono ahí en la placa, esto es Cuba. Cuba solo podía hacer eso. Había algunos intelectuales o militantes de la izquierda que criticaban a Cuba porque convocaba acá a la derecha a debatir, y era la oportunidad para que la derecha, el centro, la izquierda polemizara sobre los acontecimientos mundiales. Eso solo lo podía hacer Cuba, y solo lo puede hacer hoy Cuba. Y muestra y pone de manifiesto que aunque quieran aislar a Cuba, Cuba no está aislada, Cuba está rodeada, hay un bloqueo criminal, pero junto al bloqueo criminal hay solidaridad internacional que trasciende a la izquierda, y por eso sectores de la derecha intelectual también convergían en Cuba y también convergen en Cuba, porque Cuba ofrece la potencialidad, la posibilidad de un debate civilizatorio. La posibilidad de un debate civilizatorio. Tengo la impresión de que esta vez no tuvieron neoliberales en el plenario. No, ¿Cómo fue esta vez? Bueno, esta vez realmente hubo bastante presencia de la izquierda. Incluso yo diría que hay un mensaje subliminal bastante consensuado, es que estamos en un momento de crisis mundial extrema, no solamente desde el punto de vista económico, político, social, las guerras. Hay otro aspecto importante, porque además habían politólogos, habían comunicadores sociales, etcétera, y se analiza también, por ejemplo, la influencia de los medios masivos y de los medios alternativos en las crisis que están formando, en las mentiras, en vendernos una cultura, una subcultura chatarra, como dice Abel Prieto, y cómo la lucha tenemos que llevarla también a ese frente. En total yo te puedo referir que, por ejemplo, estuvieron presentes 672 personas en el evento, de ellos 515 cubanos y 157 extranjeros, tanto presenciales como virtuales. Organismos internacionales como la ONU, la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la CEPAL también, que Ramón Padilla hizo una conferencia magistral en la clausura sobre la situación en América Latina. Personalidades, bueno, José Luis, Gambina, Pascualina Curcio de Venezuela, que hizo una intervención muy interesante sobre hiperinflación como arma imperialista, y muchos más, ¿no? Pero bueno, no pudiera mencionarlo todo, no quiero... Correcto. Exacto. Y destacar que el pensamiento de Fidel, o sea, un panel dedicado al pensamiento de Fidel 40 años después Ahí voy porque el tema cuando Fidel pide que se organice por los economistas cubanos un evento sobre globalización y problemas del desarrollo, ya tenía una historia de haber convocado a los pensadores. Los que tenemos una cantidad determinada de años, recordamos los eventos de la deuda. ¿Cómo es qué hay detrás de esa gran preocupación de Fidel por ocuparse más allá del país, de cómo este país se insertaba en un mundo que giraba en sentido contrario al de Cuba? Sí, yo me quería referir a eso porque la excepcionalidad de Fidel no comienza
con el acercamiento de estos temas de economía internacional con los eventos de globalización y desarrollo. Después de la etapa que se superó aquel aislamiento arbitrario contra Cuba, la ruptura de relaciones diplomáticas excepto México, durante los años 60, se abre una etapa de relaciones con América Latina, empezando por el Caribe, que fueron los que primero restablecieron relaciones, que propicia que Fidel comience a participar en discusiones, en entrevistas, en los temas de economía internacional. Hay que tomar en cuenta que en 1974 se lanza el programa para un nuevo orden económico internacional y Fidel lo tomó en sus manos como algo propio, y cuando Cuba es electa como presidenta del Movimiento de Países No Alineados en 1979, el discurso que Fidel pronuncia en Naciones Unidas ya lleva propuestas concretas para hacer avanzar el orden económico internacional, cosa que no había hecho ningún jefe de Estado. Fidel propone un fondo de 300.000 millones de dólares a rebajar de gastos militares, que ya lo plantea en ese primer discurso, que prácticamente creó una situación muy, digamos, significativa internacionalmente, porque hasta ese momento ningún jefe de Estado había, digamos, que tomado el NOEI en función de cómo implementarlo, cómo ponerlo en concreto. Y esto tiene después un correlato posterior cuando termina el mandato de Cuba al Movimiento de Países No Alineados, que Fidel elabora un libro que es La crisis económica y social del mundo, que se entrega en la cumbre de Nueva Delhi a todos los participantes de la cumbre de los no alineados, donde Fidel expone ya toda una serie de ideas que muestran un nivel de madurez en relación a los conocimientos de la economía internacional que no es, y es una de las excepcionalidades más notables, que no es común en los jefes de Estado. Hay jefes de Estado que son líderes naturales, otros son políticos muy hábiles, pero conocimiento, como Fidel demostraba. Yo tuve la posibilidad de participar, porque él, hay que decirlo de paso, Fidel manda a crear el CIEM en 1979 para que le acompañara en el estudio de estos temas y en su asesoría de estos temas. Y los estudió hasta el final de sus días. Hasta el final de sus días. Porque recibía, él consumía, como lo han explicado quienes están cerca, más de 300 páginas de noticias al amanecer. Ese era su desayuno. Sí. Y pedía boletines particularmente orientados a estos temas. Recordemos que Fidel tenía, como dijo García Márquez, memoria fotográfica. Sí. Él nada más que pasaba la vista por una página y ya tenía lo esencial de ese Pero fíjate, voy a hacer un comentario que recuerdo de una entrevista que realicé hace muchos años al diplomático y periodista también, Carlos Lechuga, quien me contaba que el primer viaje de Fidel a Argentina, que es una reunión del Consejo Económico, ¿no? Ya Fidel lleva una propuesta a los Estados Unidos de un plan Marshall para América Latina. Exactamente. Porque se venía una preocupación. Y si eso se hubiera realmente hecho, no la mascarada que fue la Alianza para el Progreso, quién sabe si estuviéramos viviendo en otro mundo, pero sería contrario a la naturaleza de los Estados Unidos. Eso fue una sorpresa, eso fue en mayo del 59. En Argentina, en el grupo de los 21, Fidel plantea un programa de industrialización sustitutiva de importaciones, que era la tesis general de CEPAL, pero que lo diga la CEPAL es una cosa y que lo diga un jefe de Estado como programa a proponer es otra, y sorprendió a todo el mundo. Pero fijémonos en la fecha, mayo del 1959. Acabado de bajar de la sierra. Acabado de bajar de la sierra. Ya él traía una cultura que va a desarrollar con el tiempo, porque tomando esta etapa del 83 que sale el libro, donde él revisó letra por letra, fue ayudado por un equipo del CIEN, del CIEI, de la universidad, otros compañeros, ahí estaba Pino Santo, por ejemplo, también, Pedro Álvarez Tabillo. Se hizo el libro en 3 meses. Y esas ideas que él concreta ahí ya no lo van a abandonar más a lo largo de los años 80 y después en el resto de su vida, incluyendo la etapa de los eventos de globalización, porque viene la batalla de la deuda en 1985. Fidel se percata del cataclismo financiero que se produce cuando se elevan las tasas de interés en 1981 de manera arbitraria y ponen en ascuas el pago de la deuda externa en el tercer mundo. Se empiezan a producir default, impago, y Fidel ve en eso inmediatamente el potencial político que eso tiene y convoca 7 reuniones aquí en Cuba con sindicalistas de todo tipo, estudiantes, campesinos, sindicalistas, intelectuales, de todo. Ahí vino personalidades que en aquel momento eran desconocidas, Evo Morales entre ellos, por ejemplo, participó en una de esas reuniones. Y le da, digamos, una confrontación con el imperialismo, porque Fidel dice, bueno, la deuda es impagable, es incobrable, pero bueno, vamos a actuar con cierta racionalidad.
rebajemos los gastos militares y compensemos a los acreedores con esos dineros que salen de los gastos militares. Es decir, combina la lucha por la paz con esta medida de impago de la deuda externa, que llevaría después, con otras características, al llamado impuesto Tobin, para la tasa Tobin, para claro. la tasa de reducción de precisamente el gasto militar, ¿no? Es decir, Fidel monta en ese sentido una estrategia tremenda. En lo político, los años 80 son brillantes. La lucha en el cono surafricano fue una lucha que Fidel dirigió a detalle prácticamente. Eso hasta ahora lo recoge un libro, los libros de Piero Gleigese. Piero Gleigese. Sí, que Visiones de Libertad. Visiones de Libertad. Y el otro tomo, que son 2 tomos grandes, tiene una visión, vaya, ahí es Fidel en ese libro, materializado en la letra de ese libro. Y Fidel continúa durante todo eso. Viene el periodo especial y bueno, lógicamente tiene que prestar una mayor atención a los problemas internos porque el país está luchando por su sobrevivencia con la desaparición del campo socialista en Europa. Hay que siempre remarcar eso porque China continuó y Vietnam continuó también. Y ese proceso, Fidel continúa esa lucha en las cumbres iberoamericanas, en las cumbres de la alimentación, todo tipo de reunión internacional significativa donde hubiera jefe de Estado, ahí estaba Fidel. Y fue creando ya no solo estudios o conocimientos sobre la base de lo que se discutía en esas reuniones, sino en la confrontación con otros jefes de Estado. Eso era una cosa admirable también, las confrontaciones de Fidel con otros personajes, por decirlo de alguna manera, que pretendían atacar la posición de Fidel y cómo en una cumbre otro presidente, que no voy a mencionar quién fue porque no esperaba nadie que fuera él, defendió a Fidel y cayó al papagayo del Salvador que estaba en ese momento vociferando y diciendo barbaridades. Aquel soplo de aire fresco para el imperio que era realmente lo peor que le había ocurrido a El Salvador. Entonces, eso fue en Bariloche, Argentina. Ese ejemplo denotaba hasta dónde había llegado la influencia de Fidel en ese escenario de confrontación internacional. Que otro presidente que no era de izquierda, ni mucho menos, saliera en defensa de la posición de Fidel. Ahora, Ramón, estas memorias, lo que se ha discutido ahora, todo lo que es los eventos anteriores, la propia memoria, por ejemplo, como este libro que recoge la batalla de Cuba por los temas económicos, ¿hasta qué punto, cómo la están recogiendo ustedes, cómo se puede acceder a ella, quienes estén viendo el espacio, que pueden acceder a lo que fueron las relatorías, la información que hay en torno a eso? La conferencia de José Luis, yo se la pedía, me decía, bueno, lo que tengo es un PowerPoint. Está a punto de salir ya. Mira, gracias por la pregunta porque quería explicar. Hay una dirección de correo que es globalización.anec.cu, que precisamente la creamos para este evento. Ahí pueden entrar y está la historia de globalización desde la primera hasta esta actual. O sea, todo, ahí están las relatorías, están los discursos del comandante, las inversiones, hay fotografías, hay la bibliografía, hay libros y todo esto que está pasando, que pasó en globalización, lo estamos subiendo poco a poco. Es mucha información, es mucho trabajo. Se van a también poner los libros, incluso la venta de libros gratis dentro de este website, y ahí lo pueden encontrar. Es globalización.anec.cu. Sin acento, por supuesto. Bueno, pues esperemos tener... y ya tenemos la próxima, la globalización... En 2025, dijo el presidente. Vamos a volver, vamos a dar una pequeña pausa de nuevo. Tenemos que ir a escuchar también al gurú de Jatibonico y vamos a escuchar también opiniones de quienes vinieron a este evento. Ese intercambio, esa experiencia, retomar todos los temas económicos que nos afectan a nosotros y que también por el bloqueo, por la guerra, por todo lo que se está viviendo en la actualidad desde Cuba y con la mirada desde adentro, podemos expresarle al mundo. Creo que este es un muy buen avance para presionar y tener una visión unificada desde el sur global, porque es necesario para la coordinación, los cambios y la difusión de ideas. El cooperativismo es, se puede decir, hasta la única herramienta para salir de esta recesión, y yo creo que ya lo estamos haciendo. Entonces, Cuba es uno de los que está impulsando con fuerza. Fundamentalmente para tratar de una u otra manera
sacar adelante a los países en vías de desarrollo como los de Latinoamérica y de Centroamérica. Si no se subordina lo financiero en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo, seguiremos en crisis tras crisis. Hoy más que nunca hay que retomar ese proceso de discusión entre las diferentes corrientes de pensamiento para poder elaborar alternativas para salir de estos problemas, porque la problemática económica se está complicando, económica, política y militar, desgraciadamente. Este conflicto de Israel en contra de Palestina está generando muchas muertes, ¿no? y va a continuar, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de generar debates, de generar conciencia, para que la gente se movilice, para frenar, evitar mayores conflagraciones. ¿Habrá globalización o nos desglobalizamos? En este minuto estamos sin aclarar la cuestión. Es tremenda confusión lo que ahora mismo tenemos. Por cualquier esquina vemos el globo por estallar. Tal vez debamos rezar porque no nos desinflemos. A rezar, como dice el gurú de Jatibonico. Ramón, antes de concluir también, vi estudiantes. Sí, no, es interesantísimo porque los jóvenes, además, no solamente economistas, también habían de las ciencias sociales, periodistas, y fue muy rico el debate porque proponían cosas novedosas, ¿no? Y el debate, sobre todo, la empresa estatal socialista, por ejemplo, sobre todo mucho lo que es en el área nacional. Las cooperativas. Hay un foro también de las cooperativas que estuvo muy bueno, que el presidente estuvo presente y hubo mucho debate sobre el cooperativismo cubano. ¿Qué dicen los que ven a Cuba desde fuera? ¿Cómo la ven? Los que vinieron. Bueno, yo te voy a decir algo personal. En muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de invitar personalmente a muchas personalidades. Y la verdad que lo primero que me decían es, menos mal que ya acabamos de hacerle eso en Cuba porque nos hace falta que se haga. Cuba, y es dicho textual, Cuba es el único país del mundo donde estos eventos se pueden hacer. Porque es el país que reúne y tiene la capacidad de organizarlo, de que el debate sea pleno, que haya respeto, que haya comunicación y sobre todo que haya resultados. Porque ahora viene sin duda alguna un proceso de procesar todo el acervo cultural, económico y político y social, porque hay temas que hay que seguir abordando, ¿no? Que quedarán para próximos eventos y vías de solución o propuestas de solución que hay que explorar. Y ese va a ser nuestro trabajo a partir de ahora. Quiero también señalar que además tenemos el Observatorio Cubano de Ciencias Económicas, que también ahí se van a poner los trabajos más relevantes. Por ejemplo, el de la José conferencia Luis, de José Luis, las conferencias magistrales, las palabras del presidente, muy buena, tanto la apertura buena como la clausura que hizo el presidente Díaz-Canel, sobre todo los análisis económicos. Y lo más importante, en el 2025 tenemos que haber superado muchos de estos problemas y seguir en ese camino de las ciencias económicas y de la ciencia de todos los órdenes, buscando las soluciones para el mundo. Bueno, yo vi que Díaz-Canel en su discurso de clausura decía cuál es el país que ha resuelto los problemas económicos. Por lo menos no está en esta área geográfica y parece que no está en ninguna parte del mundo. ¿Qué pasa? ¿Son los economistas? ¿Es el modelo, es el nuevo orden que nunca llegó, el nuevo orden económico que jamás llegó, que lo frustró tanta la ruptura de la bipolaridad que terminó en la hegemonía imperial, el mundo que ahora trata de emerger, en fin? Si alguien nos pregunta, ¿qué le aportó, qué le deja como saldo importante a Cuba, la mirada de otros hacia Cuba y la mirada nuestra misma? Bueno, primero yo debo decir lo siguiente. Visto desde el punto de vista de lo esencial, el mundo está como está por las contradicciones del capitalismo.
no tiene duda eso. Eso no es un problema de una personalidad o alguien que se volvió loco y hizo un desastre. No, no, no. La dinámica propia del desarrollo capitalista ha llevado a la situación actual y vivimos en medio de todas esas contradicciones. La lucha es por ver cómo enfrentamos los efectos de esas contradicciones por la adaptación o por la mitigación, igual que el cambio climático. Es decir, hay cosas que tú no puedes cambiar radicalmente, pero tienes que tener una posición que te permita no tener que no se te convierta en un obstáculo insalvable. Por ejemplo, el bloqueo. Nosotros tenemos que ser capaces de ver las grietas que tiene, no son muchas, pero existen, el bloqueo para poder defendernos frente a una política que es una hostilidad continuada durante 60 años. Guerra económica, la han llamado ustedes. Es la esencia de lo que un término que usó mucho Fidel, guerra económica. Guerra económica. Y Fidel decía una cosa, que lo dijo en el 2003 en Globalización, que no hay política sin economía ni economía sin política. La economía es una ciencia social, es una ciencia que se mueve no a través de un laboratorio donde uno hace pruebas de orden físico o químico, no es una ciencia exacta. 2 y 2 no son 4 en economía. No necesariamente, pueden dar otro resultado. Y esto hace que sea muy complejo porque en nuestra experiencia, trabajar los temas económicos requiere de una conciencia en la población, un conocimiento que no es fácil de transmitir frente a dificultades, errores, insuficiencias que se dan en todo proceso de desarrollo. No es un patrimonio nuestro tener dificultades en ese sentido solamente. Por lo tanto, tenemos que transmitir primero la noción de que sí hay solución para los problemas de Cuba y del desarrollo. Distintos tipos de problemas, distintos escenarios a mover, pero eso fue uno de los, digamos, los objetivos de la presentación que se hizo aquí en Globalización. Bueno, a pesar del bloqueo, a pesar de que los que pretenden compararnos y decir que no somos eficientes con un bloqueo que no nos deja hacer casi nada, estamos vivos, ya que respiremos es la prueba de que estamos funciona. vivos y tratando de resolver los problemas con la participación de la población. No es fácil, nadie dice que sea un proceso sencillo, pero Cuba transmitió ese mensaje y yo creo que se entendió ese mensaje, porque había gente que venía muy preocupado, como pasó en los años más duros del periodo especial, porque ¿qué iba a hacer de nosotros en estos años? Y bueno, nosotros tenemos que establecer una lucha que tiene costos, que hay que ver cómo la superamos, qué programa antiinflacionario hacemos, qué programa de estabilización macroeconómica implementamos, cómo manejamos la planificación, en fin, 1000 cosas que hay que hacer. Y eso lleva a que la población se incorpore, que participe en todas esas cosas. Ese es el secreto del éxito. Claro, ahora, Cuba es un rara avis dentro de todo esto, porque es el único que se plantea acceder al desarrollo sin renunciar a la justicia social. Exactamente. Pregunto, ¿quién en el mundo, a salvo, hay experiencias, claro, China, Vietnam, etcétera, pero con altos costos sociales también? Mira, todo proceso de desarrollo tiene un aspecto de saldos positivos y saldos negativos también, porque hay cosas que tienen costos y lamentablemente no puedes eludirlo. Muchas cuestiones, por ejemplo, las restricciones que Cuba tiene que enfrentar para invertir más y mantener el consumo con cierto nivel muy elevado, en este caso de restricciones, es un costo de un proceso de desarrollo. No es Cuba que inventó esa fórmula ni cosas por el estilo. Pero el cómo hacer en este sentido y cómo llevar las cosas a buen éxito es un proceso que requiere primero tiempo. No se va a lograr en un día o dos las soluciones. A veces la gente, bueno, tiende a un poco desesperarse, ¿no?, ante la magnitud de las dificultades. Pero sí hay que estar claro en una cosa, mirémonos en el espejo del mundo desarrollado. Bueno, sí, evidentemente hay países que ya un nivel de consumo que está a nivel de sofisticaciones muy lejanas de lo que nosotros podemos aspirar hoy día a hacer. En cuanto a lo que se come, en cuanto a cómo se transporta la gente, en cuanto a la vida, cómo la desarrolla. Sin embargo, la enajenación está presente en esos procesos. Por ejemplo, en los países nórdicos era muy elevada la tasa de suicidios. Tú dices, bueno, un país que tiene tanto desarrollo. Bueno, había teorías de que si es el clima, que el invierno. No, realmente, es un proceso de enajenación que cuando tú penetras en cómo se mueve esa sociedad, empiezas a ver contradicciones. Ahora la violencia, por ejemplo, en Suecia es una cosa tremenda. Entonces, el que tenía ya aquel, digamos, meta objetivo, bueno, ser como los suecos, ya no parece porque es que las contradicciones han seguido y ya se ve que hay problemas no resueltos dentro de esa sociedad también.
Es decir, los procesos de desarrollo tienen esa complejidad. Todos queremos aspirar a tener una vida más plena, desenajenada por completo, con amplitud de ámbitos de desarrollo cultural, no solo económico ni cosa por el estilo, pero eso no es un proceso sencillo, es un proceso en el cual tú tienes que a la vez trabajar en una perspectiva y resolver los problemas de la cotidianidad o la coyuntura, y cómo hacer todo eso para que las personas lo entiendan y para que además sean efectivas las medidas es un proceso complicado. Bueno, yo creo que el secreto estaría también en lo que le aporta el socialismo al desarrollo, que es la participación. Exactamente. Me parece, porque el mundo perfecto, donde todo el mundo tiene todos los problemas resueltos, que no es verdad, que no es cierto, porque hay gente que va a un país, visita su capital, ve un nivel de desarrollo impresionante, pero no se ha preguntado nunca quiénes viven en la periferia y qué nivel de acceso al agua potable, a toda una serie de servicios básicos para la gente hay, o la educación y la salud, etcétera. Pero bueno, son temas que evidentemente fueron respondidos. Esto que estaba comentando José Luis, ¿es la presentación suya en el evento? ¿Encontramos ahí análisis y respuesta a los problemas de Cuba? En parte la visión ahí que se trata de dar es cómo nos afectan los factores externos y cómo tenemos que, dentro de esas afectaciones, ver qué podemos hacer para mitigar esos efectos o para neutralizarlos y qué senda de desarrollo tenemos que seguir. Ahí se plantea una serie de aspectos que hoy, por ejemplo, a corto plazo tienen que enfrentarse. Uno es el problema de la renegociación de la deuda que tenemos pendiente de pago, que tenemos un default desde el 2019. Otro tema es la inflación. Hay que ir a un programa antiinflacionario que rebaje, primero que frene el crecimiento de la inflación y después que baje las tasas. El proceso de creación de potencialidades para la alimentación de la población, que hemos tenido mucha afectación en la agricultura, y finalmente algo que lo vivimos todos los días, porque sale en el noticiero, y es la necesidad de la estabilidad energética del país. Todo eso son, digamos, 4 aspectos claves que en mi apreciación están en línea con neutralizar los efectos de la crisis que nos viene de fuera y ver nosotros cómo avanzamos en ese proceso de desarrollo, salvando lo inmediato, porque igual que en el periodo especial, tenemos que estar vivos. Ya si vamos a ponerle en crisis la existencia misma de la población, no tiene sentido la discusión. Claro. Aquí no hay fórmulas para el neoliberalismo, ni soluciones mágicas que son muy engañosas. Y yo no voy a olvidar que también una entrevista inolvidable, Regino Botti, que fue el primer ministro de Economía de la Revolución Cubana, me dijo, no olvides nunca que el neoliberalismo es el pasado de Cuba. Cuba fue un laboratorio del neoliberalismo, cuando todavía ni se hablaba de eso. Gracias a los dos. Gracias por estar, por traernos los saldos y los resultados de la 14ª edición del Encuentro de Economistas sobre problemas de la globalización y problemas del desarrollo. Y decimos economistas y, como ellos han aclarado, también cientistas sociales de todas las especialidades académicas que siempre participan en estos eventos y sobre todo nos echan luz sobre los problemas de nuestra época, no sea que acá, enredados en nuestros problemas, nos creamos que todos son nuestros, que nada más que hay problemas dentro de Cuba y que es muy difícil salir de ellos. Espero que el análisis hoy les haya interesado y que usted también nos diga qué piensa de lo que aquí se ha dicho. Voy a decir, como dice nuestra presentadora titular, recuerde que para cuadrar la caja no basta con describir e interpretar nuestra realidad, cotidianidad, nuestros problemas, sino que juntos debemos transformarlos. Contamos con usted para hacerlo desde el socialismo cubano y por eso esta emisión ha estado dedicada al 7º aniversario de la desaparición física, pero nunca la desaparición de nuestro pensamiento y de nuestros ideales, del comandante en jefe Fidel Castro, que también en estos temas, bueno, pues marcó una guía. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor, por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien.